Buenos días, hermanos y hermanas. ¿Me escuchan bien? Creo que hay algo que suena extraño con el micrófono. Siento como si estuviera hablando dentro de una cueva. Bueno, seguro lo van a ir arreglando mientras hablo. Si no, van a tener que escuchar una prédica así de ultratumba, así con eco. Pero bien, qué alegría, hermanos y hermanas, poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes en esta mañana. Saben, el año 2014 hizo su aparición en las pantallas del cine un personaje peculiar, cuyo idioma consistía en tan solo 3 palabras. Sin importar qué se le preguntaba o qué quería expresar, él siempre decía las 3 mismas palabras. ¿Saben de quién estoy hablando? Tal vez los jóvenes, los adolescentes saben, bien. Sí, estoy hablando del personaje Groot, de la película Los Guardianes de la Galaxia del 2014. Su idioma contaba con solo 3 palabras. 3 palabras. Cualquier cosa que se le decía y cualquier cosa que él quería expresar, él solo decía, yo soy Groot. Nada más, esas 3 palabras. Y para aquellos que no entendían su idioma, escuchar todo el tiempo lo mismo, yo soy Groot, era extraño y hasta en algún momento súper molesto. Ahora, ¿sabían que nosotros los cristianos tenemos un lenguaje similar al de este peculiar personaje? Nuestro vocabulario espiritual cuenta no con 3 palabras, cuenta con una sola palabra. Esta palabra es el tema de toda la historia bíblica. Esta palabra es la esperanza del universo. Esta palabra es el cumplimiento de las promesas y los eventos en toda la historia bíblica. Esta palabra es la razón de nuestra existencia, es nuestra vida, es nuestro final, nuestro destino como cristianos. Esta palabra expresa la consumación final de todos los propósitos de Dios al final de los tiempos. ¿Saben qué palabra es? Jesús. Exacto, Jesús. Jesús es, o por lo menos debería ser, todo lo que hablamos, todo lo que hacemos, todo lo que deseamos, pensamos, esperamos. Aunque sonemos como si fuéramos Groot, quien repite la misma frase todo el tiempo, nuestro centro como cristianos es Jesús. Y recordar esto a los cristianos fue el propósito por el cual el apóstol Pablo escribió la carta a los colosenses que estamos estudiando en estos sermones dominicales. Estos cristianos de Colosas estaban siendo jalados por un lado hacia filosofías que los llamaban a adorar a otros dioses y a ángeles. Por otro lado, estaban siendo jalados por tendencias judaizantes que los presionaban para guardar la Torá, es decir, la ley de Moisés. Entonces, Pablo les escribe para centrarlos nuevamente de estos extremos y centrarlos en Jesús y solo Jesús. Leamos, por favor, Colosenses capítulo 1 y vamos a ver en esta mañana los versos 21 al 23. Y por si acaso en esta mañana voy a usar la traducción Reina Valera revisada de 1960 para los que quieran buscar en sus dispositivos electrónicos la misma Biblia que yo voy a utilizar. Entonces, leamos con atención Colosenses 1, 21 al 23. Con mucha atención, ¿saben por qué? Porque cuando leemos la Biblia, Dios nos habla. Entonces, escuchemos la voz de Dios. Vamos a leer Colosenses 1, 21 al 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Dios nos acaba de hablar, hermanos y hermanas. Vamos a orar para que Él ahora guíe nuestras reflexiones y pensamientos acerca de su palabra. Vamos a orar.
Padre nuestro, gracias porque eres un Dios que habla. Y tú nos acabas de hablar a través de las Escrituras que son tu palabra. Por favor, ahora guía con tu Espíritu Santo nuestras reflexiones. Ayúdanos a pensar correctamente acerca de tu palabra. Ayúdanos a actuar correctamente conforme a tu palabra. Y ayúdanos a mirar a Cristo en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En el pasaje que acabamos de leer, encontramos una respuesta a la siguiente cuestión. ¿Por qué los cristianos solo hablan de Jesús, Jesús y Jesús y Jesús? Y la respuesta que vemos en este pasaje es por lo que Él hizo, por cómo lo hizo y por el para qué lo hizo. Entonces, en esta mañana vamos a ver cada uno de estos aspectos y vamos a comenzar por lo que hizo. ¿Qué hizo Jesús? Si se fijan el verso 21, al comenzar este versículo dice, y a vosotros también. Y al final dice, os ha reconciliado. ¿A qué se refiere con a ustedes también los ha reconciliado? Tenemos que retroceder un poquito en esta carta para entender. Y quisiera que por favor leamos el versículo 20 de Colosenses 1. Colosenses 1:20 dice, agradó al Padre que en Él, es decir, en Jesús, agradó al Padre que en Jesús habitase toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo a todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos. A Dios Padre dice que le agradó reconciliar con Él a toda la creación por medio de Jesús. Es decir, a Él le agradó traer de vuelta a Dios, traer de vuelta a Él para estar nuevamente toda la creación en armonía con Dios Padre. Esta reconciliación cósmica, es decir, de todo el cosmos, de todas las cosas, dice, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, nos incluye a nosotros también. Por eso el versículo 21 dice, a ustedes también. ¿Cómo te hace sentir esto? A Dios Padre le agradó incluirte a ti en sus planes de reconciliación cósmica. Estás ahí incluido. ¿Cómo crees que se debieron sentir los colosenses cuando estaban leyendo la carta que Pablo les escribió y de repente leyeron a ustedes también? Saben, en la época de Pablo, Colosas no era una ciudad muy importante. De hecho, él no había plantado esta iglesia, él nunca fue ahí. Dice que en tiempos de antaño, Colosas tenía cierta importancia, pero en los tiempos de Pablo ya no. De hecho, había 3 ciudades que formaban una confederación. Eran Colosas, Hierápolis y Laodicea. De esta confederación, la ciudad más importante no era Colosas. La ciudad más importante era la ciudad de Laodicea. En los zapatos de los colosenses, entonces, al escuchar, ustedes también, yo me sentiría sumamente privilegiado. Ahora mismo es un privilegio, hermanos y hermanas, pensar que a nosotros también, así como a los colosenses, a nosotros también, a bolivianos del siglo XXI, Dios Padre nos ha reconciliado con Él por medio de Jesús. A nosotros también. Si hoy, hermano, hermana, te sientes tal vez poco importante, por cualquier razón, tal vez por tu procedencia te sientes marginado, o tal vez por algo que hayas hecho, o por algo que no hayas hecho, o por algo que te hayan hecho, recuerda estas palabras, a ti también. A ti también Dios quiere incluirte en sus planes de reconciliación cósmica. Y Jesús vino para hacer justamente eso, para incluirte a ti también. No lo olvides. Por eso es que hablamos tanto de Jesús, por lo que Él hizo. Jesús nos trajo de vuelta a Dios. Qué privilegio, ¿no creen? Y el privilegio adquiere aún más peso cuando leemos el versículo 21. Fíjense lo que dice. Dice,
Colosenses 1:21, dice que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras. Extraños y enemigos haciendo malas obras. Esa tal vez sea una píldora difícil de tragar para muchos. ¿Los humanos somos enemigos de Dios? Te animo a que consideres la siguiente pregunta. ¿Crees que todo va bien en el mundo? O dicho de otra manera, considera esto. ¿Cómo nos está yendo como humanidad? Primero, debemos admitir que los seres humanos hemos logrado verdaderamente cosas muy buenas. Una rápida búsqueda por el Internet puede apuntarnos a leer acerca de los más grandes avances científicos y humanitarios del último tiempo. Por ejemplo, los avances en la ingeniería genética, con potenciales aplicaciones para que podamos tratar trastornos y enfermedades genéticos que antes no se podían tratar. ¡Qué gran avance!, ¿no creen? O los avances en acceso a agua potable para diferentes lugares del mundo. Comunidades que antes estaban sin acceso a agua limpia, ahora tienen acceso. ¡Qué grandes avances!, ¿no? Pero, así como los seres humanos hemos logrado y seguimos logrando grandes cosas, también seguimos concibiendo y consiguiendo cosas terribles. Por ejemplo, en este tiempo, ¿sabías que tan solo el 1% de personas en el mundo son dueños de casi la mitad de toda la riqueza del planeta? ¿Te imaginas? El 1% de personas posee casi la mitad de la riqueza de todo nuestro mundo. ¿O sabías que en la actualidad 1 de cada 7 adolescentes tiene un trastorno mental? 1 de cada 7 adolescentes tiene un trastorno mental. He estado trabajando con los adolescentes los últimos 3 años acá en la iglesia y puedo ver cuán vulnerable es esta población ahora en el siglo XXI, cosa que en otro tiempo no era así. Dice que el suicidio es la 4ª causa más común de muerte en los adolescentes en este tiempo. Antes no era así. ¿Saben qué? El avance tecnológico, como los teléfonos inteligentes, las redes sociales, han desencadenado una crisis global en la salud mental. Nuestros propios avances tecnológicos están matando a nuestros adolescentes. ¿Cómo nos está yendo como humanidad? Pues no muy bien, ¿no? Estas cosas no son producto de la casualidad, sino que según la Biblia, estas cosas son productos de que los seres humanos hemos decidido autogobernarnos. Hemos decidido, en otras palabras, ser nuestros propios jefes. Hemos decidido, como raza humana, alejarnos de Dios. Y eso es lo que leemos en las primeras páginas de la Biblia. Te animo a que en algún momento leas Génesis capítulos 1 al 3 y vas a entender de lo que estoy hablando. Por eso Pablo les dice a los colosenses, eran en otro tiempo extraños y enemigos de Dios en su mente, haciendo malas obras. En nuestra mente tenemos esa disposición a autogobernarnos, pero nuestra corrupción no se queda solo en nuestra mente, no es solo interna, mental, sino que nuestra corrupción también se expresa de manera externa, en malas obras, como dice Pablo. Así de seria es la condición de nosotros, seres humanos, como enemigos de Dios. Pero Jesús, ¿qué hizo? Nos reconcilió con Dios. Los que tenemos fe en Jesús, éramos enemigos de Dios, pero ahora somos traídos de vuelta. Somos reconciliados por lo que Jesús hizo. Por eso es que hablamos tanto de Jesús, por lo que Él hizo. Si no fuera por Jesús, seguiríamos siendo ajenos, enemigos de Dios. Y además insistimos tanto con Jesús, no solo por lo que Él hizo, sino por cómo lo hizo. ¿Cómo nos reconcilió con el Padre? Según el versículo 22, fíjense la reconciliación, ¿cómo fue? Dice que la reconciliación con el Padre a través de Jesús, dice que fue
en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Jesús murió en la cruz y lo hizo de verdad. Fue un hecho histórico. Él murió en la cruz en su cuerpo de carne, es decir, no fue una ilusión, no fue una mentira. Jesús no era un espíritu inmaterial, sino que Jesús es Dios encarnado, que se identificó plenamente con la vida encarnada de los seres humanos en un cuerpo humano. Él se identificó con aquellos a quienes vino a rescatar, a reconciliar. Y Dios no solo nos reconcilió Dios no nos reconcilió a través de algún decreto supremo distante. Es decir, Dios no estaba en un palacio lejano, celestial, y desde ahí dijo, reconciliados. No, Él se acercó a nosotros. Él se encarnó, se hizo humano, murió en su cuerpo de carne para nuestra reconciliación. Eso hizo Jesús. Qué increíble, ¿no creen? Jesús, de quien el versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, es la misma persona de quien el versículo 22 dice, nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. La encarnación de Jesús es algo único, aunque, como dato curioso, ¿sabían que la encarnación de dioses no era algo nuevo para la cultura grecorromana? Por ejemplo, se contaba que el dios Zeus, deseando acostarse con una hermosa mujer llamada Alcmena, dice que hizo alargar una noche por el lapso de 3 días y se encarnó, se hizo hombre. Se hizo hombre y se disfrazó del esposo de Alcmena para tener relaciones sexuales con esta bella mujer. Pero saben, la encarnación de Jesús no fue así. La encarnación de Jesús es totalmente diferente a las historias de encarnación de dioses antiguos. La encarnación de Jesús es única porque Dios se hizo hombre no por motivos egoístas, no por curiosidad, no con engaño, sino para reconciliar a la humanidad con el Padre. Y Jesús no solo se identificó con nosotros en nuestra existencia corporal, sino que siendo sin pecado, la Biblia dice que por nosotros se hizo pecado. El teólogo británico Thomas Wright escribe acerca de esto y él dice, en Jesús Dios se identificó con los pecados de la humanidad. La cruz es simplemente la manifestación de este encuentro explosivo entre el Dios Santo y el pecado humano. Ese encuentro explosivo es del que leemos en este pasaje de Colosenses. Y tal explosión nos afecta permanentemente a todos aquellos que tenemos fe en Jesús. Si ahora yo les dijera, esta mañana me ha explotado una garrafa en la cara, ¿me creerían? Seguro que no, porque estaré feo, pero tampoco estoy desfigurado. No tengo ninguna marca, no tengo ninguna herida en el rostro, ni el más mínimo rasguño. Nada, no tengo nada que evidencie que he estado ante una explosión. Toda persona que por medio de la fe haya presenciado ese encuentro explosivo que ocurrió en la cruz, entre el Dios Santo y el pecado humano, quedará permanentemente cambiada. Por eso tanta insistencia con Jesús. Por eso los cristianos hablamos, hacemos, deseamos, pensamos y esperamos solo a Jesús. Por el cómo Él nos ha reconciliado con Dios. Esa explosión nos ha cambiado por completo. Saben, al leer y reflexionar acerca de estos temas, de esta explosión, al reflexionar acerca de la divinidad de Jesús, al pensar acerca de su humanidad, al considerar su muerte en la cruz para nuestra reconciliación, nos encontramos con pensamientos sumamente elevados que ciertamente estimulan nuestro intelecto. Pero saben, esa no es la razón por la que Pablo escribió a los colosenses. Escuchen lo que dice un teólogo.
Gerhardus Voss, una mente sumamente brillante de la teología de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Esta mente brillante escribe lo siguiente: la mente verdaderamente piadosa puede glorificar a Dios a través de una contemplación intelectual de las perfecciones divinas. Y escuchen lo que dice él. Dice, pero no sería la religión completa a la que apunta la revelación. Este teólogo explica que aunque el ejercicio intelectual de contemplar las perfecciones de Dios glorifica a Dios, el propósito de la revelación de Dios no es educación. El propósito de la revelación de Dios es un pacto, es decir, una relación de Dios con su pueblo, donde su pueblo recibe el amor de Dios y su pueblo lo ama de vuelta a Él. Y todo esto a través de la reconciliación en Jesús. Entonces, hermanos y hermanas, al reflexionar acerca de estas verdades, de cómo nos reconcilió Jesús con Dios, de su encarnación, de su muerte en la cruz, en su cuerpo de carne, necesitamos preguntarnos, ¿y ahora qué? Eso no puede quedar en mera contemplación intelectual. Y justamente es acerca de eso que habla la última parte de este pasaje, acerca del para qué logró Jesús esta reconciliación. Hemos visto lo que Jesús hizo, hemos visto el cómo, y ahora el para qué. El versículo 22 dice, ¿para qué? Para presentarnos santos y sin mancha delante de Él. Para entender esto, quisiera que pensemos en un relato muy conocido de la Biblia, y me animaría a decir que este relato es tan conocido que aún los que no han leído mucho la Biblia, o aún si eres alguna visita en esta mañana, tal vez lo hayas escuchado. ¿Conocen el relato de Adán y Eva? De cuando ellos comieron el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Conocen esta historia? Adán y Eva escogieron autogobernarse al tomar de este fruto. En vez de vivir sujetos a la buena y perfecta voluntad de Dios, ellos, al tomar de este fruto, decidieron determinar por su propia cuenta lo que es bueno y lo que es malo. Y lo que ocurre después en esta historia de la Biblia es muy triste. La Biblia cuenta que ellos escucharon la voz de Dios que se paseaba por el huerto. ¿Y saben qué hicieron? Se escondieron. Tenían terror de presentarse delante de Él. ¿Por qué? Estaban manchados por el pecado. No eran irreprensibles, tenían una acusación grave en su contra. Y más adelante en el relato son echados fuera del huerto, alienados de la presencia de Dios. Y en toda la historia bíblica que sigue, vemos esa constante imposibilidad de que las personas podamos presentarnos delante de Dios santos y sin mancha. No podemos. Posteriormente, en la historia bíblica, Dios instituyó un sistema de sacrificios para que el pueblo de Dios, rescatado de Egipto, pueda presentarse delante de Él. Pero aún así quedaba una brecha grande. Según la Biblia, los sacrificios de aquel sistema no podían hacer perfectas a las personas que se acercaban en adoración a Dios. Y peor aún, ¿qué de los que no eran parte de ese pueblo? ¿Qué de los que no eran judíos? Que no recibieron ese sistema de sacrificios. Por ejemplo, ¿qué de los colosenses? ¿Qué de los bolivianos? Hablando acerca de este sistema de sacrificios y hablando acerca del templo, un autor escribe lo siguiente. Dice, a pesar de comunicar el templo, a pesar de comunicar visiblemente la presencia de Dios, no ofrecía exactamente el consuelo de un acceso total. De muchas maneras, funcionaba como una señal enorme de prohibido el paso. Y después este autor añade, y para los no judíos, la situación era peor. Para los colosenses, la situación era peor. Como si hubiera un letrero enorme de prohibido el paso. Por eso Pablo dijo que antes, en otro tiempo, ellos eran extraños. Estaba ese letrero, prohibido el paso. Pero Jesús
Pero Jesús reconcilió a los colosenses con Dios. Pero Jesús reconcilió a los bolivianos también con Dios. ¿Para qué? Para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Santos quiere decir consagrados, es decir, apartados. Así como tú podríamos decir consagras, separas una herramienta o un utensilio separado para una única función en particular. Nosotros así hemos sido reconciliados y apartados, consagrados. ¿Para qué? Para Dios mismo. Ahora tenemos un nuevo propósito, un nuevo uso. Somos para Él. Sin mancha se refiere a aquellos animales que eran ofrecidos en los sacrificios en el templo. Estos animales debían ser sin defecto, sin mancha. Hemos sido reconciliados para presentarnos así ante Dios, sin mancha, sin pecado. Irreprensibles quiere decir que no haya acusación en contra nuestra. Hemos sido reconciliados con Dios para ser libres de toda acusación. Pensemos nuevamente acerca de Adán y Eva. Después de pecar, ellos no pudieron presentarse delante de Dios. Pero ahora nosotros somos una nueva humanidad. Si has creído en Jesús, si tienes fe en Él, eres parte de una nueva humanidad reconciliada con Dios. Y a través de Jesús es que podemos presentarnos delante de nuestro Padre Celestial sin avergonzarnos. Porque cuando Él nos mira, Él mira a Jesús. Porque Jesús llevó nuestra maldad en la cruz y Él nos vistió de su justicia. Y aunque ahora es verdad que luchamos con el pecado y a veces caemos, nuestra vida ya tiene una nueva dirección. ¿Y saben qué? Va a llegar el día, cuando Jesús vuelva, al final de los tiempos, que nuestra transformación será terminada, consumada, y nos presentaremos delante de Dios perfectamente santos, perfectamente sin mancha, perfectamente irreprensibles, si en verdad permanecemos firmes en la fe. Y es justamente eso es lo que dice Pablo en el verso 23, si se fijan, dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Hermanos y hermanas, el momento en el que nos desviemos de la fe y de la esperanza del Evangelio será el fin de la iglesia, la comunidad. Sin la fe y sin la esperanza del Evangelio, seremos como cualquier otra institución o club social o club religioso. En la iglesia de Colosas había varias cosas que estaban amenazándolos con moverlos de la fe. Vamos a ver esto en el capítulo 2 y en el principio del capítulo 3. Algunas de estas cosas de las que habla Colosenses 2 son palabras persuasivas que querían moverlos de la fe. Filosofías huecas y sutilezas huecas que querían moverlos de la fe. Mandamientos humanos en cuanto a comidas y días festivos querían moverlos de la fe. El culto a los ángeles, la tentación de recaer en la vieja manera de vivir. Todas estas cosas estaban jalando a los colosenses para moverlos de la fe. ¿Cuáles son las cosas que están jalando a la iglesia, a la comunidad, amenazando con movernos de la fe? Tal vez, al leer los capítulos 2 y 3 de Colosenses, más adelante vamos a encontrar algunas cosas en común. Pero por ahora vamos a dejar esto ahí, porque ese es el tema de los futuros sermones en esta serie. Fuimos reconciliados con Dios para ser presentados santos y sin mancha e irreprensibles. ¿Cómo debería transformar esto en nuestra vida diaria? Permítanme darles una idea para que consideren. Gracias a Jesús, nuestra vida tiene una nueva dirección. Somos consagrados, santos. Estamos apuntando a esa dirección, a presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles. Eso quiere decir, hermanos y hermanas, que ya no podemos vivir como antes. Nuestra vida tiene un nuevo propósito. Entonces, te animo a que consideres hacer un ejercicio muy valioso para afirmarte en esa nueva dirección. Te animo
a que escribas un documento de declaración de propósito. Así como las empresas tienen un documento, ¿verdad?, que marca su visión, su propósito, sus valores, su dirección. ¿Por qué no escribes tú uno personal para tu propia vida? Y en este documento escribe 3 cosas. Escribe tu propósito fundamental. ¿Para qué estás en esta vida? Escríbelo. Escribe algo que puedas cumplir. Aún en el peor de los momentos, piensa en algo que puedas cumplir, aun si pierdes la salud, aun si pierdes todo lo que tienes. ¿Cuál es tu propósito? ¿Para qué estás aquí? Por ejemplo, para reflejar a mi Padre Celestial a través de buenas obras. O sea, escríbelo. Segundo, escribe cuáles son tus principios fundamentales. ¿Cuáles son 3 o 4 principios cristianos en torno a los cuales quieres orientar toda tu vida? No escribas muchos, escribe unos cuantos para que puedas recordarlos. Por ejemplo, justicia, misericordia, paz. Y debajo de cada uno en el documento puedes describir a qué te refieres con justicia, a qué te refieres con misericordia. Y busca en la palabra estos principios bíblicos. Tercero, escribe cuáles son tus creencias fundamentales. ¿Cuáles son las verdades del Evangelio que no debes olvidar? Tal vez son aquellas verdades que tiendes a olvidar, pero que no quieres perder de vista. Escríbelas en ese documento. Por ejemplo, soy salvo por gracia y no por mi desempeño o rendimiento personal. Mi identidad en Cristo es hijo, hija de Dios. Ya no soy lo que otros digan. Ese es otro ejemplo de una creencia fundamental del Evangelio. Entonces, te animo a que escribas este documento en una plana o 2, no tiene que ser más largo, pero no para que escribas y lo archives. El siguiente paso es que cada lunes, cuando comiences tu semana laboral o tu semana de estudios, leas ese documento, lo revises y ores al respecto, para que todo lo que hagas en la semana esté direccionado por ese tu propósito que has escrito. Les cuento que yo he estado haciendo eso cada lunes, ya por varias semanas, y de verdad está cambiando la forma en la que trabajo en la semana, porque me está dando el enfoque y dirección del Evangelio para mi semana, y me está ayudando a recordar esa nueva dirección que Jesús me dio para presentarme santo, sin mancha e irreprensible delante de Él. Entonces, hemos visto que los cristianos insistimos tanto con Jesús, Jesús, Jesús y solo Jesús por lo que Él hizo. Él nos reconcilió con Dios. ¿Por cómo lo hizo? A través de su muerte en la cruz, por nuestros pecados en su cuerpo. Y por el para qué lo hizo, para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ese debía ser el centro de la vida de los colosenses, y ese debe ser también el nuestro. Y ya para terminar, permítanme contarles algo interesante acerca de la ciudad de Colosas. ¿Sabían que poco después de que Pablo escribió su carta, es decir, alrededor del año 60 después de Cristo, hubo un gran terremoto que devastó la ciudad de Colosas? Hay quienes piensan que por eso es que la iglesia de Colosas ya no aparece después en la Biblia. Algunos piensan que por eso cuando Juan escribió Apocalipsis y están las cartas a las 7 iglesias, Colosas no está en esa lista. Porque para el tiempo que se escribió Apocalipsis, Colosas ya estaba destruida y en ruinas. El fundamento físico de esa ciudad quedó destruido poco después de que Pablo escribió esta carta. No pudo mantenerse firme ante el terremoto. Pero su fundamento espiritual, Jesús, permanece firme hasta el día de hoy. Permanece firme hasta el día de hoy que bolivianos del siglo XXI seguimos reflexionando acerca del fundamento de los colosenses, que es Jesús. Firme. ¿Qué hay acerca de tu fundamento personal? ¿Y qué hay acerca de nuestro fundamento como iglesia, la comunidad? Que Dios nos guíe
hermanos y hermanas, a mantenernos firmes y sin movernos del fundamento del Evangelio de Jesús y solo Jesús, para que aunque se caiga nuestra ciudad y aunque se caiga todo alrededor nuestro fundamento en Jesús esté firme. Vamos a terminar aquí orando. Oremos. Papá Dios, gracias te damos por lo que hizo Jesús, por cómo lo hizo y por para qué lo hizo. Ayúdanos a centrar todo lo que hacemos, decimos, pensamos, esperamos y anhelamos en Jesús y solo Jesús. Te pedimos perdón porque a veces somos jalados hacia otras cosas que no son Cristo. Céntranos en Él, por favor, como individuos, como iglesia, la comunidad. Te rogamos por nuestra ciudad y por nuestros hermanos y hermanas de otras iglesias. Céntranos en Cristo. Te rogamos por los cristianos en Bolivia, que Cristo sea nuestro centro, Señor. Por tu iglesia en el mundo entero, que Cristo sea nuestro centro. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén.